Hola, ¿cómo están? Yo soy Estela Dicola, soy la jefa de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital del Niño Jesús y parte del Programa Provincial de Dolor y Cuidados Paliativos. Vamos a hablar un poco sobre la comunicación dentro del programa Acompañar, que es un nuevo programa que se va a instalar en la provincia para tratar de unir a las familias en el último momento de la vida de los pacientes con COVID, aquellos que no puedan curarse, y para esto les vamos a dar algunas sugerencias sobre la forma de comunicarse eh, para mejorar la calidad de la atención de estos pacientes, de estas familias, y así permitir una despedida más empática y más humanizada. Lo primero que vamos a ver son los principios de la comunicación humana. El primero de ellos, que es la imposibilidad de no comunicar, que implica que todo es comunicación, que tanto lo verbal como lo no verbal, con nuestras actitudes, nuestras miradas, nuestra posición del cuerpo, nuestra forma de hablar, nuestro tono al hablar, implica una forma de comunicación. Otro es el nivel del contenido y las relaciones de la comunicación. El contenido es lo que se transmite, es decir, la información que vamos a dar, y las relaciones son las conductas, cómo lo hacemos. La puntuación de la secuencia de hechos es cómo se organiza esta entrevista, esta comunicación, quién comienza a hablar, quién interpreta y cómo se realiza el intercambio entre uno y otro. La comunicación digital y analógica. Digital son las instrucciones, la información, los protocolos que vamos a hablar, y la analógica tiene que ver con las relaciones y los sentimientos que ponemos en cada una de ellas. La interacción simétrica y complementaria. Simétrico es cuando se tiende a igualar las conductas, y complementario cuando las relaciones tienen posiciones diferentes. Esto es muy importante porque generalmente en el equipo de salud o en la medicina, eh, el profesional tiene generalmente una posición desde lo social, desde lo histórico, desde lo cultural, como más aumentada, más alta que la persona que recibe la información, en este caso el pariente o el enfermo. Y creo que lo más importante es tratar de horizontalizar estas posiciones, ya que debemos saber que éticamente las dos personas, los dos seres humanos que están en ese momento interrelacionando, tienen la misma altura o simetría ética. Me pareció importante, ante la situación que estamos viviendo, el equipo de salud, dar una pequeña imagen sobre lo que es la seguridad emocional. Es ese estado de ánimo, es una sensación, una cualidad intangible, una vivencia subjetiva que las personas anhelan como una necesidad primaria, que les permite mantener el control sobre sus pensamientos, sentimientos y comportamientos, ejercer su capacidad de decisión y juicio crítico, conservando el mundo de sus relaciones. Creo que esto nos pasa todos los días, y especialmente seguramente a ustedes que están más cerca de las situaciones más críticas, y es importante saber o tener como posibilidad en qué tomarnos, en qué agarrarnos para poder llegar a esta seguridad emocional. Uno es el equipo de trabajo, poder volcarnos y apoyarnos sobre ellos y con ellos para que las responsabilidades sean más compartidas, para que el dolor no sea único, para poder expresar con ellos los miedos sin temores, las vergüenzas, las dificultades, y creo que el equipo de trabajo de allí la importancia que tiene. A veces pasa que por las situaciones de enfermedad de los mismos compañeros vamos cambiando de equipos de trabajo, tenemos que ser suficientemente amplios para poder acomodarnos, para poder generar relaciones que nos permitan justamente poder acompañarnos en estas guardias o en estos momentos tan difíciles. Otra es la autogestión de nuestras emociones, eso podría seguramente hablarlo mejor un psicólogo, pero analizar cuando tenemos alguna situación emocional diferente o dura para nosotros, miedo, angustia, eh, despersonalización, inseguridad, y poder ver por qué la estamos teniendo
y cómo podemos hacer para realzar lo bueno y tratar de analizar y dejar en un costado lo que nos hace daño. Y la tercera cosa es las malas noticias. Las malas noticias, saber dar una mala noticia, siendo empático, afectuoso, escuchando al otro y mirándolo, sintiendo que es otro ser humano que está perdiendo un ser querido, eh, pero tampoco sin ponernos tan a nuestro cuerpo, nuestra alma abierta como para no poder ser objetivo. Creo que es muy importante lo conmovedor que puede producirlo, el tiempo que hay que darle, pero que genera una relación entre el médico, el paciente y la familia que nos permite, como dice mi especialidad, paliar de alguna manera el gran dolor que estamos sufriendo. Introduciéndonos en el tema, vamos a definir lo que es una mala noticia como cualquier información que alterará en forma drástica y negativa las perspectivas de futuro que tenía el paciente y su familia. Puede tratarse de cualquier condición aguda o crónica que determine un cambio sustancial en la vida de estas personas. Es decir, vamos a dar una información que va a cambiar para peor tanto la situación del paciente como de los familiares del paciente. William Osler decía que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Creo que lo peor, tanto para el equipo de salud como para cualquier ser humano que vive una situación de este tipo, de crisis, de no saber qué va a pasar, esta incertidumbre es lo que mayor angustia genera. Por eso es muy importante que cuando uno se comunica, habla con estas personas, sea claro, sea sensato, sea sutil y delicado, que cuando se hablen de los objetivos, ya sea de las pruebas terapéuticas o de las probabilidades de morir, no hagamos grandes elucubraciones a largo plazo, sino que planteemos periodos cortos, de hoy para mañana, que esta familia y este paciente sepan que su situación es dinámica, que puede cambiar minuto a minuto y que podemos hablar sobre las últimas horas, las próximas horas, y que hasta ahí vamos a quedarnos, que paso a paso vamos a ir andando. Muchas veces yo uso la expresión de esos hermosos ríos con llenitos de piedras y que bueno, que cuando queremos pasar por el río hay que ir subiendo o bajando piedras grandes y piedras chicas. Algunas son fáciles de sortear y otras son más difíciles. Y puede haber alguna que no pueda ser sorteada, ¿no? Y es muy importante no crear falsas esperanzas, no decir que vamos a andar bien cuando no lo sabemos o pensamos que no, pero también que la verdad que le digamos al paciente y a la familia no sea drástica, sino que sea soportable y progresiva, ir dando las noticias en la manera que el otro puede escuchar. La herramienta con la cual contamos para poder comunicar la información se llama entrevista. Es la acción de desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo sobre ciertos temas y un fin determinado. Acá el tema es el final de vida de nuestro paciente y el fin determinado es cómo podemos ayudar para que se pueda realizar la despedida. Para esta entrevista debemos tener un lugar apropiado, un lugar tranquilo, sin interrupciones, sin ruidos, tanto ruidos de tipo de personas, de celulares, tampoco ruidos de muebles, algo que nos separe de la persona con la cual estamos hablando. Tiempo suficiente, tranquilo, a veces es difícil en una unidad crítica, pero tenemos que darnos, porque ese tiempo que no le vamos a dar en el cuidado crítico al paciente, porque el paciente ya no va a poder sostenerlo, lo vamos a dar en acompañar a esta familia a despedirse. Testeado, es decir, qué saben, qué fantasías tienen sobre esto. No decir mentiras, ser veraz en lo que le vamos a explicar a los pacientes, pero sí con un lenguaje que puedan entender. Tenemos que
Comúnmente usamos términos médicos sin darnos cuenta, es nuestro código de comunicación y tenemos que estar atentos a no utilizarlos, sino poder traducirlos a un idioma que sea entendible por la gente común. Dosificada, como dijimos antes, soportable y progresiva, monitoreada, que significa entendió lo que le dijimos, hasta dónde entendió, me lo puede repetir, permitir los silencios, y esto es muy importante, a los médicos nos resulta muy difícil poder estar en silencio cuando el paciente o el pariente se queda sin hablar porque está tratando de introducir, de analizar la situación que estamos planteando. Y esto es muy importante para esa persona. No vamos a permitir, porque es imposible que dure horas, pero cuando se produce hay que darles un tiempo para esto y luego si vemos que se prolonga con alguna frase abierta o de que entendemos el sufrimiento que está teniendo en este momento, podemos recomenzar el diálogo. Tiene que ser con tolerancia y respeto a la expresión de los afectos. Acuérdense que en el momento del duelo, esta persona empieza en ese momento a generar un duelo y además del shock inicial puede haber ira, puede haber llanto y son todas emociones propias de la situación que está viviendo y por lo tanto es fundamental que les tengamos respeto y no nos sintamos que es hacia nosotros, especialmente cuando hay mucha ira. Y por último, la escucha empática. La escucha empática es tratar de ponernos en la situación del otro, qué puede estar sufriendo esa persona, y hablar y que esta persona entienda o sienta que nosotros estamos sintiendo lo mismo que él. Y bueno, con respecto a lo que hablamos recién de la entrevista, puede haber interferencias en la comunicación. Una es ser inoportuno, es decir, no utilizar el mejor momento o no hacer de un momento inoportuno la posibilidad de que se pueda generar esta entrevista. Una mala elección del lenguaje es muy importante, la poca empatía, a veces la progresiva despersonalización del médico, del personal de salud, agotado, cansado, triste, porque ha perdido a sus compañeros o porque sus compañeros están enfermos o porque no puede ver a su familia y que es totalmente entendible. Pero bueno, como profesionales necesitamos volver a ponernos en nuestro sitio, en nuestro sino y volver a pensar por qué elegimos lo que elegimos, ¿no? Actualmente, desgraciadamente, tenemos muchos menos recursos de comunicación no verbal. La comunicación no verbal es el 80% de la comunicación. Y hoy no tenemos la boca para que nos vean, poca expresión de los ojos porque estamos tapados con las anteojeras. No podemos tocar al paciente ni al pariente. Por lo tanto, las herramientas que nos quedan es fundamentalmente la palabra y el tono de las palabras y la elección de las palabras. Y por eso es importante preparar toda esta situación. Otra interferencia es la posibilidad de que existan diferentes interlocutores. Lo óptimo sería que el mensaje siempre sea dado por la misma persona a la misma familia, para que ya se conozcan, para que haya una continuidad en el diálogo, pero a veces es muy difícil por las situaciones de guardia o por las situaciones de la institución y eso nos interpone una mayor dificultad. Y por último, también el miedo a causar el dolor que le vamos a producir a esa familia, el miedo a ser culpado por lo que está pasando y muchas veces tenemos el miedo a la parte legal, eh, muchas veces porque no podemos explicar con claridad cuál es la acción del médico, ¿no? Que no es la de curar, sino de hacer todo lo posible por llegar a esa curación. Tenemos que saber que el protocolo es un proceso que no termina en una sola entrevista, que va a haber una primera entrevista donde vamos a dar la información y vamos a dialogar con la familia y el paciente sobre sus posibilidades terapéuticas.
y en la medida de que los fosforitos se vayan quemando y nuestras probabilidades de ofrecerle a este paciente elementos para mejorar su calidad de vida y para mejorar y para llegar a la curación sean menores, vamos a tener que ir informando estas pérdidas de las posibilidades y siempre poniendo énfasis en tratar de mejorar lo que sí podemos ofrecer, que es la calidad de vida, y comunicar entre el paciente y su familia eh, estos últimos momentos, ¿no? El equipo es fundamental. Lo que sería óptimo sería que no solamente estuviera el médico de cabecera, sino alguien más, o la enfermera o el psicólogo, que nos pudiera ayudar y colaborar y compartir la información que le vamos a dar a esta gente, eh, permitiéndonos ayudarnos entre nosotros y, como siempre decimos, acompañando las cargas de la emoción que produce. Pero bueno, a veces en estas situaciones no es posible, hoy por hoy puede ser muy complicado y desgraciadamente tendríamos que estar solamente la persona y nosotros tener la responsabilidad de dar de toda esta información. Ahora vamos a hablar sobre la comunicación centrada en el paciente. Vamos a hablar del protocolo de Bookman, que es el protocolo más usado, tiene ya varios años, sigue siendo muy útil para dar malas noticias, consta de 6 etapas. La primera etapa es la de preparar el contexto físico más adecuado, es decir, dónde vamos a dar la mala noticia, un lugar apartado, tranquilo, sin ruidos, sin entradas ni salidas, con el celular apagado, donde el mobiliario no esté interfiriendo entre las dos personas o las personas que estén dando la información y recibiéndola. Eh, Podemos tener una mesa o un escritorio al costado, pero no que interrumpa la relación entre estas dos personas. Las sillas o sillones, si se puede conseguir, a una distancia de 2 metros, no frente a frente, sino con una pequeña inclinación para que la persona que recibe la noticia pueda tener algún momento en donde no quiera mirarnos a los ojos. En la segunda etapa hay que averiguar cuánto sabe el paciente, que él haga o el pariente haga un raconto sobre lo que le han dicho hasta ahora, que entendió, para poder aclarar las dudas o las malas interpretaciones. En la tercera etapa hay que encontrar lo que el paciente quiere saber. Los pacientes tienen derecho a saber o no saber, a dejar en manos del equipo médico o de alguna otra persona de su afecto las resoluciones sobre él, o de que se le diga la verdad con las características que ya hemos hablado y que para que puedas arreglar o corregir o solucionar problemas de cualquier índole, sea afectivo o económico, antes de que se vaya de este mundo. La cuarta etapa es compartir la información, que es dar la mala noticia. Es útil dar una voz de alarma a través de una palabra o de un tono, diciendo desgraciadamente, pese a todo, para que la persona que esté escuchando ponga su alerta en su organismo y todos sus sistemas de estrés se activen para poder sostener la información que le vamos a dar. En la quinta etapa vamos a responder los sentimientos del paciente, vamos a sostener sus silencios, que para los profesionales de la salud a veces es muy difícil, hay que permitir que metabolicen todo lo que le estamos diciendo, es algo muy duro, muchas veces solamente captan un 10% de todo lo que estamos hablando, especialmente cuando llegamos a esta etapa. Puede haber sentimientos de dolor angustiante como llanto, puede haber ira y no debemos responder con nosotros con la misma forma, sino tranquilamente y sosteniendo esta emoción de la persona.
Y por último, la sexta etapa, que es la planificación, es decir, cómo se va a conectar con la persona amada, cuáles son las características que va a tener que implementar y cómo se va a seguir luego en este proceso. Nos pareció importante agregar, estas cosas son de última generación, están escritas en este año, que es un decálogo sobre la comunicación telefónica. Ustedes saben que muchas veces en algunos lugares no se permitía el acceso, no se permite el acceso de la familia o de ninguna persona a las terapias donde están los pacientes COVID y que al no poder llegar a la institución tampoco van a estar y no pueden estar afuera. Por lo tanto, muchas veces la información hay que darla por teléfono. Si hay algo más impersonal y con más interferencias que el teléfono para dar una noticia de estas, creo que hay pocas, ¿no? Esto es un decálogo de la doctora Belli, también está en la literatura, pero se lo queremos dejar por si les toca vivir esta situación, creo que es muy importante. El primero es que el profesional sanitario responsable de la asistencia al paciente es el que debería realizar la comunicación, que es igual que la comunicación personal. Revisar de manera pormenorizada la historia clínica, también es lo mismo. La comunicación en situación de aislamiento debe realizarse diariamente, es decir, todos los días uno debería llamar a esa familia y comentarles cómo está su pariente. Hay que dar la información claramente, sabiendo lo que vamos a transmitir, sin estar apurados. También no tiene que haber molestias, no debe haber interrupciones ni interferencias. Es muy importante presentarnos ante la persona que nos está escuchando y saber que seguramente es la persona con la cual que queremos hablar, salvo que tengamos una comunicación que tenga video, que tenga imagen, tenemos que saber que sí estamos hablando con quien tiene que recibir el mensaje. Explicar la llamada, adelantar que no le vamos a dar buenas noticias, igual que en la tercera etapa de Bookman, y también la explicación tiene que ser como un cuentito, tiene que ser concreta, precisa, con frases cortas, sin gran descripción, no hay que titubear, hay que permitir y preguntar si la persona ha entendido lo que le dijimos y no prolongar demasiado con el tema de la información, salvo lo más concreto y preciso, de la manera más empática posible. Acá habla de evitar los silencios prematuros, es decir, para que no haya malas interpretaciones o especulaciones, pero sí es importante dar lugar si la persona deja un momento de hablar porque está procesando la situación. Una cosa que es importante y acá no está claramente dicha es que hay que preguntar a la persona dónde está. Es decir, si está en condiciones de recibir el mensaje, porque les voy a dar un ejemplo. Si la persona está manejando y bueno, como hablan del hospital, atiende por desesperación y ustedes a una persona que está manejando le dan una noticia así, puede haber dos muertos, la persona que ustedes tienen a su cargo y el pariente. Entonces siempre tienen que preguntar dónde está y si está en condiciones de recibir la información. Como no podemos apreciar el lenguaje no verbal, debemos tratar de escuchar el tono de voz, estar atenta a las palabras, a los silencios y al tono de este interlocutor, es decir, de nuestro pariente, para poder ayudarlo en la contención. Y, por supuesto, acompañar y empatizar con nuestro interlocutor. El programa Acompañar es para aquellas pacientes en situación de últimos días de vida secundarios a haberse enfermado del COVID-19. La verdad es que esto es muy difícil de evaluar, saber con seguridad cuándo un paciente va a morir y en qué tiempo es parte de la incertidumbre del ejercicio médico, porque no podemos tener con claridad, aunque sepamos que hay muchas circunstancias que hacen que este paciente, la probabilidad de morir sea muy alta,
no siempre tenemos la seguridad en horas y eso es imposible. Y hemos discutido un poco, por lo menos en el equipo del programa de dolor y paliativo, si nos pareció que la expresión sería que toda persona en que la probabilidad de curación sean escasas, es decir, que la probabilidad de morir sea alta. Nos parece importante tratar de que esta unión del familiar con la persona enferma se haga en lo posible cuando el paciente todavía esté en condiciones de poder ver y escuchar, para que se puedan despedir realmente. Y otra cosa que hay es que ante la imposibilidad de curar se puede ofrecer acompañamiento y sedación, es decir, en el uso equitativo de los recursos y ante la imposibilidad o la probabilidad muy alta de que este paciente no responda a los tratamientos que uno pudiera instituir, y pese a todo el avance tecnológico, nosotros sabemos que hay casos que no van a responder o que siempre hablando de probabilidades, poder ofrecerles otro tipo de tratamiento que no es curar, pero sí acompañar y mejorar la calidad de vida hasta la muerte. Y por último, otra cosa importante que nos parecía decir era que no hay que usar medidas desproporcionadas que sean futiles para el paciente. Tenemos un montón de herramientas, pero tenemos que evaluar cada una de ellas si realmente van a ser beneficiosas, el principio de beneficencia, o no maleficientes, el principio de no hacer el mal, el primum non nocere, para este paciente. No todo lo que se puede hacer se debe hacer. A veces, pese a la tecnología, hoy por hoy no todas las personas pueden curarse de las enfermedades, o su situación se desborda más allá de lo posible, y tenemos que también tener la dignidad de decirle que puede morir en paz y no lleno de tubos. Les voy a dar algunos ítems sobre el programa Acompañar. Para que ustedes tengan una idea, ya se va a profundizar a través de gente del CIPROSA cómo son las características del programa. Es un abordaje interdisciplinario, va a estar salud mental, enfermería, terapia, médicos paliativistas, infectólogos, trabajadores sociales, sacerdotes, el equipo de salud mental. Va a haber interconsultas virtuales a través del 107, especialmente en la parte de apoyo psicológico. Va a haber un referente por hospital de cualquiera de estas disciplinas a las cuales ustedes se van a poder comunicar. Y van a realizar, ¿qué es esto? La capacitación para poder activar el programa. Dentro del programa de capacitación va a haber la comunicación de malas noticias, la comunicación efectiva al familiar, contemplando también el uso correcto de los equipos de protección personal, generalmente eso lo va a hacer el equipo de enfermería, y la situación de duelo, que lo van a hacer psicólogos y también algunos enfermeros que están a cargo de esto. Dentro del plan de acción, la idea es que haya un parte diario que sea transmitido por el médico tratante a la familia, que sería el único autorizado en dar la información. Como dijimos, en general la información sobre la situación de un paciente la tiene que dar el médico, y cuál es por supuesto, sobre el tratamiento también. El jefe de servicio va a comunicar a gente del programa la situación de fin de vida o de horas de vida del paciente al que estamos acompañando para que se active todo el programa, y ellos a este referente se va a comunicar con los profesionales de salud mental para que realicen telemedicina y a través de eso se pongan a disposición de la familia con respecto a la contención de sus emociones. Cada familiar va a tener a cargo, va a estar a cargo de un profesional de la salud mental a través de telemedicina, que se va a comunicar con ellos, se les va a explicar lo que es el programa y se los va a poner a su disposición, así también como la contención religiosa. Para poder entrar a ver a la persona enferma,
las características que se exigen son tener preferentemente entre 18 y 60 años, gozar de una buena salud, no estar embarazado y no estar incluido en los grupos de riesgo como obesidad, diabetes, etc. Esto en los mejores de las situaciones. Por supuesto que habrá situaciones, ojalá que no, pero de extrema vulnerabilidad, en donde ninguna de las personas que puedan entrar no estén en alguno de estos ítems, y deberemos ser un poco más flexibles en ese caso, porque lo más importante es que se puedan despedir. Acá nos habla sobre el lugar físico, que ya lo hemos hablado en el protocolo de Bookman, repite más o menos las características que él dice el protocolo, sumándose a ello que va a haber una persona, que en general va a ser el enfermero o enfermera, que va a acompañar al familiar, a ayudarlo a ponerse el equipo de protección personal que va a ser provisto por el hospital y luego a sacárselo, ¿no? Va a ser un familiar directo por única vez, en principio, y más o menos alrededor de 15 minutos. Y se puede llamar a un representante religioso al cual también se le va a proveer el equipo de protección personal en el caso que la familia así lo requiera. Esto no es más que la repetición de lo que ya hemos hablado, porque el programa incluye lo que es dar una mala noticia. Lo importante de esto es que si el paciente está en condiciones de hablar, que no está en respirador o no está comatoso, y se le puede ofrecer, ya sea a través de su propio teléfono o de un dispositivo tecnológico que va a tener el servicio, una comunicación con su familia a través del teléfono, por ejemplo, de una tablet, para que pueda verlos y ellos verlos a él, de no mayor de 10 minutos, para que tenga una visión directa de su familia. Como despedida, les dejo esta imagen, mucha oreja, ojo avisor, pocas palabras. Creo que es la síntesis de una buena entrevista. Va a haber 2 videos que van a poder bajar de la página del Ciprosa, sobre comunicación de malas noticias, o en role playing, hechos por el doctor Maximiliano Müller y la que habla. Discúlpenos la falta de capacidad teatral. Son 2 videos totalmente opuestos, con el objetivo de alguna manera algo burda de ver los errores que podemos cometer. Lo que queremos es que ustedes los analicen y anoten lo positivo y lo negativo que ven en cada uno de ellos, para que en el foro justamente luego podamos discutirlos, tratarlos y llegar todos a un acuerdo en el contexto de cómo dar una mala noticia, cuáles creen ustedes que es la mejor manera, especialmente en una situación que nos aborda hoy, que es muy diferente a la que estamos acostumbrados, en donde a veces hay más tiempos o mejores que los que tenemos en la actualidad. Un gran abrazo a todos los colegas, a todo el equipo de salud. Esperemos vernos en el foro. Y ahí también podrán preguntarme a mí o a alguna de las autoridades del CIPROSA las dudas que tengan, ya sea tanto del programa Acompañar como de las malas noticias. Un gran saludo.